Después de negarme a pagar la boda exagerada de mi hija, ella me dejó de hablar por completo. Unos días después, recibí una invitación a una cena de reconciliación familiar. Pero al llegar, había 3 abogados sentados con documentos legales. Ella me miró con soberbia y dijo: «Cede el poder notarial o no volverás a ver a tu nieto». Yo, tranquila, metí la mano en mi bolso, marqué un número y dije: «¡Ay, qué tragedia!». Ese vestido burdeos colgaba en mi armario como un fantasma de tiempos mejores. Lo había usado para la graduación de Annie en la secundaria, luego en su graduación universitaria y más tarde para celebrar su primer gran ascenso. Cada vez, ella me había elogiado lo elegante que me veía, lo orgullosa que estaba de tenerme como madre. Ahora, mientras alisaba la tela sobre mi cuerpo de 62 años, me preguntaba si sería la última vez que me arreglaría para mi hija. Habían pasado 3 semanas desde nuestra explosiva discusión sobre el presupuesto de su boda. $65,000. Eso era lo que Annie y su prometido, Henry, habían exigido que yo aportara. No pedido, exigido. Como si el dinero del seguro de vida de mi difunto esposo, Harold, el colchón financiero que había conservado cuidadosamente para mi jubilación, fuera de alguna manera su derecho de nacimiento. «Mamá, estás siendo egoísta», había dicho ella, su voz aguda como un viento invernal. «Estás sentada sobre todo ese dinero mientras nosotros intentamos comenzar nuestra vida juntos. No quieres que sea feliz». Había intentado explicar que la felicidad no requería mármol italiano importado para la renovación de un baño o una luna de miel en las Maldivas. Le había ofrecido $15,000, una suma realmente generosa que cubriría una hermosa ceremonia local. Pero Annie me había mirado con tanto desprecio, con una frialdad tan calculadora, que apenas reconocía a la niña pequeña que solía traerme dientes de león y llamarlos flores del sol. La invitación, y luego la llamada telefónica, llegaron un martes por la mañana mientras yo cuidaba mi pequeño jardín detrás del dúplex al que me había mudado después de la muerte de Harold. La voz de Annie era diferente, más suave, casi vulnerable. «Mamá, he estado pensando en lo que dijiste. Quizás ambas hemos sido demasiado tercas. ¿Podríamos hablar en la cena? Quiero arreglar esto». Mi corazón se animó a pesar de mí misma. Quizás el silencio entre nosotros le había dado tiempo para reflexionar. Quizás, al convertirse ella misma en madre, tenía 3 meses de embarazo, apenas se le notaba, había despertado algo en ella que entendía el sacrificio, entendía el peso de proteger lo que habías construido. «Me gustaría, cariño», había dicho, ya planeando qué cocinaría, qué diría para reconstruir el puente entre nosotros. «En realidad, Henry y yo pensamos que te invitaríamos a un lugar bonito. Ya sabes, ese italiano de Meridian Street, Francos». Fue allí donde Harold me había llevado para nuestro 25 aniversario, donde las mesas eran íntimas y la iluminación lo suficientemente suave como para ocultar las lágrimas que sospechaba que ambos derramaríamos al encontrarnos de nuevo. Ahora, mientras me aplicaba el lápiz labial con la mano firme de una mujer que había aprendido a mostrar fortaleza incluso cuando se sentía frágil, me permití un momento de esperanza. Quizás el embarazo de Annie le había dado perspectiva. Quizás se había dado cuenta de que la familia significaba más que bodas extravagantes y celebraciones dignas de las redes sociales. El camino a Francos me llevó por el barrio donde había criado a Annie y a su hermano mayor, Michael. Pasamos por la escuela primaria donde yo había sido voluntaria en la biblioteca, por el parque donde la había empujado en los columpios hasta que me dolían los brazos, por el centro comunitario donde le enseñé a bailar el vals antes de su primer baile formal. Cada punto de referencia se sentía como una página de un libro que no estaba segura de querer cerrar. Franco se veía exactamente como lo recordaba, fachada cálida de ladrillo, macetas rebosantes de crisantemos de finales de otoño, el suave resplandor de las velas visible a través de las cortinas de gasa. Mírelo hoy. 6:30 de la tarde en punto. Annie siempre había apreciado la puntualidad, un rasgo que había heredado de su padre. La anfitriona, una joven con ojos amables, me llevó a una mesa de la esquina donde Annie ya estaba sentada. Mi hija lucía radiante, como solo pueden hacerlo las mujeres embarazadas, su piel brillante, su cabello oscuro cayendo en ondas sueltas alrededor de sus hombros. Llevaba un vestido de diseñador que no reconocí, algo que probablemente costó más de lo que gasté en comestibles en 2 meses. Mamá se levantó para abrazarme. Y por un momento, al inhalar su perfume familiar, sentí la familiar oleada de amor maternal que había definido mi vida durante 34 años. «Te ves hermosa, Carino». Lo decía en serio. Cualesquiera que fueran nuestras diferencias, cualquier dolor que hubiera entre nosotros, ella seguía siendo mi hija. ¿Cómo te sientes? ¿Algún mareo matutino?
Mejor ahora. Se supone que el segundo trimestre es más fácil. Se tocó el vientre con un gesto que era a la vez protector y posesivo. Henry debería llegar en cualquier momento. Se quedó atascado en la oficina. Henry Smith, 36 años, ambicioso, encantador cuando quería serlo. Trabajaba para una firma de bienes raíces comerciales y tenía el tipo de confianza que proviene de una vida sin contratiempos significativos. Había tratado de que me gustara, traté de ver lo que Annie veía más allá de sus trajes caros y su desprecio casual por cualquiera que considerara menos exitoso que él. Me alegra que hayas llamado, dije, sentándome en mi silla. Te he extrañado. Algo brilló en su rostro. ¿Fue culpa? ¿Arrepentimiento? Pero antes de que pudiera examinarlo más a fondo, Henry apareció en nuestra mesa. No solo, sino seguido por 3 hombres de traje oscuro que llevaban maletines. Señora Emzini, dijo Henry, su sonrisa demasiado brillante, demasiado practicada. Gracias por acompañarnos. Los hombres tomaron asiento alrededor de nuestra pequeña mesa, transformando nuestra cena íntima en lo que parecía una reunión de negocios. Se me apretó el estómago al reconocer la naturaleza coreografiada de su llegada. Esto no era una coincidencia. Esto estaba planeado. Annie, dije con cuidado. ¿Quiénes son estos caballeros? Mamá, son algunos colegas de Henry. Su voz era firme, pero ella no me miró a los ojos. Tienen algunos papeles que les gustaría que mirara. Uno de los hombres, de cabello plateado y con el tipo de sonrisa depredadora que había aprendido a reconocer en mis años como secretaria en un bufete de abogados, se inclinó hacia adelante. Señora Msekini, si me permite, debe saber que soy Richard Kirk, el abogado de Henry. Hemos preparado algunos documentos que creemos que serán beneficiosos para todos los involucrados. Las palabras flotaron en el aire como humo. Sentí la familiar opresión en mi pecho que había experimentado hacía 3 semanas cuando Annie había hecho sus primeras demandas. Pero esta vez, en lugar de ira, sentí algo más frío, algo que se había estado gestando en las semanas de silencio. ¿Qué tipo de documentos?, pregunté, aunque ya sabía que esta conversación terminaría mal. Henry se aclaró la garganta. Es bastante simple, señora Msekini. Le pedimos que firme un poder notarial que nos permitiría administrar sus asuntos financieros. Dada su edad y el hecho de que ahora vive sola, simplemente tiene sentido que alguien más joven se encargue de sus inversiones, sus decisiones de propiedad. Mi edad, repetí en voz baja. Tengo 62 años, Henry, no 92. Por supuesto, dijo, su tono condescendiente, pero debe admitir que estas cosas son complejas. Mercados inmobiliarios, carteras de inversión. No es algo de lo que deba preocuparse. Miré a Annie, esperando que hablara, que explicara, que mostrara alguna señal de que esta emboscada no era idea suya. Pero ella permaneció en silencio, con las manos cruzadas en el regazo, los ojos fijos en la mesa. El abogado empujó una carpeta de Manila por la mesa. Si pudiera firmar aquí y aquí, e inicialar allí, podremos dejar todo arreglado esta noche. Abrí la carpeta, aunque ya sabía lo que encontraría. Documentos de poder notarial que le darían a Henry y Annie control sobre mis cuentas bancarias, mi casa, mis pólizas de seguro, todo lo que Harold y yo habíamos trabajado 40 años para construir. ¿Y si no firmo?, pregunté, mi voz forzada a pesar del terremoto que se producía en mi pecho. Annie finalmente levantó la vista y la expresión en sus ojos fue una que nunca había visto antes, fría, calculadora, definitiva. Entonces no verás crecer a tu nieto, dijo simplemente. Es tu elección, mamá. Pero creo que debes saber que Henry y yo hemos estado hablando con un abogado sobre los derechos de los abuelos. Aparentemente, son bastante limitados, especialmente cuando el abuelo ha mostrado un patrón de ser difícil. El restaurante pareció desvanecerse a mi alrededor. La suave música de jazz, el tintineo de los vasos, el murmullo de otros comensales, todo se convirtió en ruido blanco. Miré a mi hija, esta mujer a la que había llevado durante 9 meses, amamantado durante enfermedades infantiles, celebrado en cada hito, y traté de entender cuándo exactamente se había convertido en una extraña. Entiendo, dije en voz baja. Metí la mano en mi bolso, más allá de mi cartera, más allá de mis gafas de lectura, más allá de la pequeña foto de Annie y Michael que había llevado durante años. Mis dedos encontraron mi teléfono, y me desplacé por mis contactos hasta que encontré el número que necesitaba. Mamá, la voz de Annie tenía un matiz de incertidumbre. Ahora, ¿qué estás haciendo? Pulsé el botón de llamada y esperé a que la voz familiar respondiera. Hola, Michael. Soy mamá. Necesito que vengas al restaurante Francos en Meridian Street. ¿Ahora? Sí, sé que es tarde.
Sé que tienes trabajo por la mañana. Simplemente ven. Terminé la llamada y coloqué el teléfono con cuidado sobre la mesa junto a la carpeta de Manila. Creo, dije, mirando directamente a Annie, que antes de firmar cualquier cosa, alguien quiere decir algunas palabras. Michael llega. El silencio que siguió se extendió como un alambre tenso. Henry se revolvió en su asiento, su fachada confiada se resquebrajaba ligeramente por los bordes. Los tres abogados intercambiaron miradas, la clase de mirada que comparten los depredadores experimentados cuando su presa no se comporta como se espera. Mamá, dijo Annie, su voz adquirió ese tono lastimero que había perfeccionado de adolescente. No hay necesidad de involucrar a Michael en esto. Esto es entre nosotros, ¿verdad? Me crucé de brazos, sorprendida por la firmeza de mis manos, porque a mí me parece que cuando traes a tres abogados a lo que llamaste una cena de reconciliación, ya has involucrado a unas cuantas personas. Richard Kirk se aclaró la garganta. Señora M. Sekini, quizás deberíamos discutir esto más en privado. Los asuntos familiares pueden ser emocionales. No. Enfrenté su mirada directamente. Qué considerado de su parte notarlo. 23 minutos. Eso es lo que le tomaría a Michael conducir desde su apartamento en el centro si los semáforos le daban luz verde. 23 minutos durante los cuales tuve que sortear este campo minado sin pisar los explosivos que mi hija había dispuesto con tanto cuidado. Henry se inclinó hacia adelante, su sonrisa de vendedor firmemente en su lugar. Meyer, señora McKinney. Annie, ¿puedo llamarla Annie? Pronto seremos familia. Puede llamarme señora M. Sekini. Su sonrisa flaqueó por un instante. Por supuesto, señora M. Sekini. Creo que ha habido un malentendido. No intentamos quitarle nada. Solo queremos ayudarla a administrar sus bienes de manera más eficiente. Ya sabe, maximizar sus ganancias. Asegurarnos de que esté bien posicionada para la jubilación. Ya veo. ¿Y cuánto me costaría esta ayuda? Lo siento. ¿Su ayuda en la gestión de mis bienes? ¿Cuál es su tarifa? Los abogados se agitaron como buitres, sintiendo debilidad. Pero yo no era la débil. La mandíbula de Henry se tensó casi imperceptiblemente. Habría algunos gastos administrativos, naturalmente, pero esto es realmente sobre la familia, sobre asegurarse de que Annie y el bebé estén seguros. El bebé. Me volví hacia mi hija, que estudiaba sus uñas cuidadas con repentina intensidad. Dime, Annie, ¿cuándo exactamente empezaste a planear esta noche? Mamá, no sé a qué te refieres. ¿Cuándo llamaste a los amigos abogados de Henry? ¿Antes o después de llamarme para reconciliarnos? Levantó la barbilla y allí estaba el carácter obstinado de Harold, retorcido en algo que no reconocía. ¿Importa? A mí sí me importa. Bien. La palabra salió aguda, frágil. Hemos estado discutiendo opciones durante semanas. Desde que dejaste claro que no te importa mi felicidad ni mi futuro. ¿Opciones? Saboreé la palabra, la encontré amarga. ¿A eso le llamamos extorsión ahora? No es extorsión. La voz de Annie se alzó, atrayendo miradas de las mesas cercanas. Es familia. Es lo que las familias hacen por los demás. Lo que hacen las familias, dije en voz baja, es apoyarse mutuamente sin abogados ni ultimátums. Uno de los abogados sin nombre, más joven que Kirk, con una energía nerviosa que sugería que era nuevo en este tipo de trabajo, se inclinó hacia adelante. Señora M. Sekini, si me permite, debe saber que los derechos de los abuelos en este estado son bastante limitados. Si su hija decide restringir el acceso a su hijo, su recurso legal sería. Disculpe. La voz vino de detrás de mí, familiar y cálida. Michael estaba de pie junto a nuestra mesa, todavía con su uniforme de hospital, su cabello oscuro revuelto por lo que obviamente había sido un viaje apresurado. A sus 37 años, mi hijo había heredado la presencia firme de su padre y los ojos agudos de su abuela que no se perdían nada. Soy el Dr. Johnson, le dijo a la mesa en general, aunque su mirada se detuvo en Henry. Mila Mast, mamá. Sí. Señalé una silla vacía que la anfitriona había provisto rápidamente. Michael, me gustaría que conocieras a los colegas de tu hermana. Los ojos de Michael recorrieron la mesa, observando a los abogados, la carpeta de Manila, la tensión tan densa que se podía cortar. Como médico de urgencias, había aprendido a evaluar situaciones rápidamente, y lo vi catalogar cada detalle con una precisión que lo había convertido en uno de los jefes de departamento más jóvenes del Hospital Metodista. «Colegas», repitió. «Ya veo. ¿Y ellos son?» Henry se puso de pie, extendiendo la mano. «Henry Smith, el prometido de tu hermana».
Ellos son algunos socios de negocios míos. Estábamos discutiendo un poco de planificación financiera con tu madre. Michael estrechó la mano de Henry brevemente. Luego se sentó sin reconocer a los abogados. Planificación financiera en francos un martes por la noche con Annie con 3 meses de embarazo. Miró a su hermana. ¿Cómo te sientes, por cierto? ¿Alguna complicación? Estoy bien, dijo Annie, pero su voz era más pequeña ahora, menos segura. Bien. Eso es bueno. Michael tomó la carpeta de Manila, la hojeó con la experiencia casual de alguien que había visto muchos documentos legales. Poder notarial. Interesante. Mamá, ¿pediste ayuda para administrar tus finanzas? No lo hice. Cerró la carpeta. La dejó a un lado. Henry, Annie, caballeros, ¿les importaría darme un momento a solas con mi madre? Ahora, esperen un momento, comenzó Henry. Pero la voz de Michael interrumpió su objeción como un escalpelo. No estoy preguntando. Algo en el tono de mi hijo, la misma autoridad que usaba al tratar con pacientes difíciles o familiares poco cooperativos en urgencias, hizo que el abogado se moviera incómodo. Henry miró a Annie en busca de apoyo, pero ella miraba sus manos de nuevo. Estaremos allí, dijo Richard Kirk, señalando la zona del bar. Señora McEnany, por favor, no tome decisiones precipitadas. Después de que se hubieron alejado, Michael se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Mamá, háblame. ¿Qué está pasando realmente aquí? Por primera vez esa noche, sentí que las lágrimas me amenazaban. No lágrimas de tristeza, sino de alivio, de reconocimiento, de saber que al menos uno de mis hijos todavía me veía como una persona en lugar de un recurso a ser gestionado. Quieren que firme un poder notarial, dije. Annie dice que si no lo hago, no veré a mi nieto. Michael permaneció en silencio por un largo momento, sus dedos tamborileaban en la mesa con un ritmo que recordaba de su infancia. Algo que hacía cuando pensaba intensamente, resolviendo un problema complejo. ¿Cuánto te pidieron originalmente para la boda? $65,000. Él silbó bajo. Y tú ofreciste 15,000, asentí, lo cual es generoso. Más que generoso. Miró hacia el bar, donde Henry gesticulaba a los abogados, probablemente explicando por qué esta reunión familiar no iba según lo planeado. Mamá, necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesta conmigo. Por supuesto. ¿Estás teniendo algún problema? ¿Problemas de memoria, confusión, algo que les haga pensar que necesitas ayuda para administrar tus asuntos? Casi me reí, excepto que nada en esta situación era gracioso. Michael, el mes pasado concilié mi chequera al centavo, renegocié el seguro de mi coche para ahorrar $200 al año y detecté un error en mi tasación de impuestos de propiedad que me ahorró $800. ¿Suena eso como alguien que necesita gestión financiera? No, no lo parece. Su mandíbula se tensó de una manera que me recordó a Harold cuando estaba realmente enojado. No el rápido destello de irritación, sino la furia profunda y fría que provenía de presenciar una injusticia genuina. Suena como alguien que le enseñó a su hijo a administrar tan bien el dinero que se graduó de la Facultad de Medicina con una deuda mínima. ¿Tú trabajaste para eso? Trabajé para eso porque me enseñaste el valor del trabajo. Me mostraste cómo sacrificar por lo que importa. Miró a Annie, que nos observaba desde el otro lado del restaurante con una expresión que no pude leer. ¿Qué le pasó a ella, mamá? ¿Cuándo se convirtió en esta persona? Era la pregunta que me había estado haciendo durante meses, quizás años. Cuando la ambición de mi hija se había convertido en un derecho. Cuando sus sueños se habían convertido en exigencias. Cuando su amor se había vuelto condicional a lo que yo podía proveer en lugar de a quien yo era. No lo sé, admití. Quizás la protegí demasiado. Quizás le hice las cosas demasiado fáciles. O quizás Henry le pasó factura. Seguí su mirada hacia donde el prometido de mi hija estaba ahora al teléfono. Su voz animada, su mano libre cortando el aire en gestos bruscos. Incluso desde el otro lado de la sala, pude ver el cálculo en su postura. La forma en que se posicionaba para llamar la atención. ¿Crees que él está detrás de esto? Creo que es un hombre que ve una oportunidad. Michael se acercó a la mesa, cubriendo mi mano con la suya. Pero también creo que Annie tiene 34 años y es responsable de sus propias decisiones. La pregunta es, ¿qué quieres hacer al respecto? El contraataque. Antes de que pudiera responder, Henry se dirigía de nuevo a nuestra mesa. Los abogados lo seguían como una manada bien vestida. Annie lo seguía más lentamente, con una mano sobre el vientre en un gesto que era protector o teatral. Ya no podía saber la diferencia. Lamento interrumpir,
dijo Henry, sin sonar arrepentido en absoluto. Pero tenemos un cronograma con el que estamos trabajando. La boda es en 3 meses, y hay proveedores que necesitan depósitos, lugares que necesitan ser asegurados. Por supuesto, dije, poniéndome de pie lentamente. ¿Cronograma? Qué considerado de su parte mencionarlo. Tomé mi bolso, asegurándome de que mi teléfono fuera fácilmente accesible. A nuestro alrededor, el restaurante zumbaba con las conversaciones silenciosas de parejas compartiendo vino, familias celebrando cumpleaños, amigos poniéndose al día con pasta, gente normal viviendo vidas normales, sin darse cuenta de que en la mesa 12, una familia estaba siendo diseccionada con precisión quirúrgica. He tomado mi decisión, dije lo suficientemente alto para que todos escucharan. El rostro de Annie se puso muy serio, y sonreí. La misma sonrisa que había usado en las reuniones de la Asociación de Padres cuando trataba con maestros que subestimaban a los hijos de otros. La misma sonrisa que había perfeccionado durante 40 años de matrimonio con un hombre que ocasionalmente ponía a prueba mi paciencia, pero nunca mi lealtad. Firmaré, dije. El alivio que se apoderó del rostro de Henry fue casi cómico. Richard Kirk de hecho sonrió. Incluso Annie pareció relajarse, sus hombros se relajaron ligeramente. Pero primero, continué, buscando mi teléfono. Hay alguien más que quiere decir algunas palabras. Me desplacé por mis contactos hasta que encontré el número que había agregado hacía solo 2 semanas. Una precaución que había tomado después del primer ultimátum de Annie. Cuando la intuición de una madre había susurrado que esta cena de reconciliación podría ser cualquier cosa menos reconciliadora. Lo hice, dije cuando la voz familiar contestó. ¿Es Annie McKinney? Sí, sé que es tarde. ¿Podrías venir al restaurante Francos en Meridian Street? Trae los documentos que discutimos. La expresión de Henry cambió de alivio a confusión y luego a algo parecido a la alarma. ¿Quién es Louise? Dejé el teléfono con cuidado, notando cómo el simple acto de hacer una llamada podía cambiar la energía de toda una habitación. Los abogados susurraban entre sí ahora, y Annie miraba entre Henry y yo con una creciente incomodidad. Louise Coles, dije agradablemente. Mi abogada. El silencio que siguió fue diferente al anterior, más pesado, más peligroso. La sonrisa depredadora de Richard Kirk había desaparecido por completo, reemplazada por la aguda concentración de un cazador que de repente se había dado cuenta de que podría ser él el cazado. Su abogada, repitió Henry lentamente. ¿Cuándo contrató a una abogada? El mismo día que usted comenzó a preguntar a mis vecinos sobre mi estado mental, respondí, observando su rostro con atención. ¿Realmente creyó que la señora Anderson no mencionaría que un joven amable se había pasado preguntando si había estado actuando de forma extraña últimamente? Si había estado olvidando cosas, tomando malas decisiones. El rostro de Annie palideció. Mamá, nosotros nunca. ¿Nunca qué, cariño? ¿Nunca hiciste que Henry condujera por mi barrio tomando fotos de mi casa? ¿Nunca hiciste que él hablara con mi cartero sobre si estaba pagando mis cuentas a tiempo? Mantuve mi voz conversacional, casi maternal. Nunca hizo que su amigo de la oficina inmobiliaria sacara comparativas de mi propiedad para ver en cuánto podría venderse. Michael se recostó en su silla, y pude verlo uniendo las piezas con las rápidas habilidades de evaluación que lo hacían bueno en su trabajo. Jesús, Annie, ¿cuánto tiempo llevas planeando esto? No es lo que piensas, dijo ella. Pero su voz carecía de convicción. No lo es, abrí mi bolso y saqué un pequeño sobre de Manila. Porque creo que es exactamente lo que parece, un intento sistemático de establecer motivos para alegar que soy incompetente para administrar mis propios asuntos. Extendí el contenido del sobre por la mesa, fotografías que Henry había tomado de mi casa, correos electrónicos impresos entre él y un investigador privado, copias de las preguntas que había hecho sobre mis registros médicos, mis hábitos bancarios, mis rutinas diarias. Louise ha sido muy minuciosa, expliqué mientras los abogados examinaban los documentos con creciente incomodidad. Es asombroso lo que la gente le cuenta a un investigador privado, ¿no? Especialmente cuando ese investigador parece la dulce abuela de alguien. El abogado más joven, el nervioso, ya estaba sudando. Señora McKinney, creo que pudo haber habido un malentendido sobre las intenciones de nuestro cliente. Oh, entiendo las intenciones perfectamente. Recogí los papeles en una pila ordenada. La pregunta es si ustedes, caballeros, entendieron en que se les pedía que participaran. Louise llegó exactamente 12 minutos después, entrando en Francos con la energía decidida de una mujer que había pasado 30 años practicando derecho de familia y había visto todas las variaciones de la codicia y la manipulación humanas. A sus 70 años,
Era pequeña y de cabello plateado, con el tipo de inteligencia aguda que hacía que la oposición la subestimara a su propio riesgo. Annie, dijo cálidamente, sentándose en la silla que Michael había conseguido. Y esta debe ser tu hija. El contraste fue inmediato y devastador. Donde yo había estado aislada en esta mesa, rodeada de depredadores, la presencia de Louise cambió el equilibrio por completo. De repente, Henry y sus abogados fueron superados en número por personas que realmente entendían la ley. Caballeros, dijo Louise, examinando al grupo con la evaluación clínica de un cirujano que examina un tumor particularmente interesante. Creo que tienen algunos documentos que les gustaría que la señora McKinney firmara. Richard Kirk se aclaró la garganta. Esto es realmente un asunto familiar, señorita Qualls. Louise Qualls de Peterson and Associates. Y tiene toda la razón. Este es un asunto familiar, por lo que estoy aquí para asegurar que las relaciones familiares de la señora McKinney no estén siendo explotadas para obtener ganancias financieras. Abrió su propio maletín, sacando una carpeta. Ahora, antes de discutir cualquier acuerdo de poder notarial, creo que deberían ver lo que la señora McKinney ya ha puesto en marcha. Los papeles que extendió sobre la mesa estaban impecables, oficiales, con el sello del Tribunal del Condado. Mientras Henry se inclinaba para leerlos, observé cómo su rostro cambiaba de confusión a comprensión y luego a algo parecido al pánico. Fideicomiso irrevocable, explicó Louise de manera conversacional. Establecido hace 2 semanas, los bienes de la señora McKinney, su casa, sus cuentas de inversión, sus pólizas de seguro, todo ha sido transferido al fideicomiso familiar Annie McKinney. Eso es, Henry comenzó, luego se detuvo. Su conocimiento legal aparentemente era insuficiente para la situación en la que se encontraba. ¿Eso qué, querida?, preguntó Louise dulcemente. El fideicomiso, dijo Annie lentamente, leyendo por encima del hombro de Henry. Dice que los beneficiarios son sus hijos. Completé, tanto nacidos como por nacer, con Michael como fideicomisario hasta que cumplan 25 años. Las implicaciones golpearon a Henry como un golpe físico. Pude verlo calculando, recalculando, tratando de encontrar un ángulo que aún le diera acceso al dinero con el que había contado. ¿Pero qué pasa con la boda?, exigió. ¿Qué pasa con nuestros gastos? ¿Qué pasa con ellos?, preguntó Louise. El fideicomiso provee para gastos educativos, atención médica y costos de vida razonables para los beneficiarios. No veo cómo la renovación de un baño de mármol italiano califica como algo de eso. Esto es ridículo, dijo Henry, su compostura finalmente se quebró. Annie Dials. Diles que teníamos un acuerdo. ¿Lo tenían?, preguntó Michael a su hermana en voz baja. ¿Tuvieron un acuerdo o tuvieron exigencias respaldadas por amenazas? Annie miró alrededor de la mesa, el rostro enojado de Henry, los abogados que ya calculaban cómo distanciarse de este lío, la expresión decepcionada de Michael, la calma profesional de Louise. Finalmente, su mirada se posó en mí. Estoy embarazada, dijo, como si eso lo explicara todo. Necesitamos seguridad. Necesitamos saber que nuestro hijo estará provisto. Tu hijo estará provisto, dije suavemente. Mejor de lo que puedes imaginar. El fideicomiso pagará la mejor educación, la mejor atención médica, cada oportunidad que una abuela podría querer dar. Pero Henry no tendrá acceso a un centavo de ello. No puedes hacer esto, dijo Henry, su voz se elevó. Annie es tu hija. No puedes sacarla de tu testamento por una boda. No la estoy sacando de nada, respondí. Estoy protegiendo su herencia de ti. Louise sonrió, la clase de sonrisa que probablemente había aterrorizado a la oposición durante 3 décadas. Señor Smith, quizás le gustaría llamar a su propio abogado porque creo que podría necesitar asesoramiento legal independiente sobre las implicaciones de lo que hemos descubierto sobre su investigación prematrimonial de la madre de su prometida. La amenaza flotó en el aire como humo. Henry miró a Richard Kirk en busca de apoyo, pero el abogado mayor ya estaba recogiendo sus papeles. Creo, dijo Kirk con cautela, que pudo haber habido algunos malentendidos sobre la naturaleza de esta situación. Quizás sería mejor posponer cualquier firma de documentos hasta que todos hayan tenido tiempo de consultar con sus respectivos abogados. Excelente idea, asintió Louise. Señora McKinney, ¿nos vamos? Creo que ha logrado lo que vino a hacer. Me levanté lentamente, tomándome mi tiempo, dejando que el peso de lo que acababa de suceder se asentara sobre la mesa como polvo después de una explosión. Annie lloraba ahora. Lágrimas silenciosas que podrían haber sido un dolor genuino o una manipulación calculada. Descubrí que ya no me importaba. Annie, dije suavemente,
y ella levantó la vista con algo que podría haber sido esperanza. Cuando estés lista para tener una conversación real sobre este bebé, sobre tu futuro, sobre lo que realmente significa la familia, llámame. Pero llámame a solas. Me volví hacia Henry, que miraba los documentos del fideicomiso como si pudiera cambiar su contenido por pura fuerza de voluntad. En cuanto a usted, dije, mi voz con la autoridad de una mujer que había pasado 62 años aprendiendo a reconocer a los depredadores. Allergies to mi familia. Aléjese de mi casa. Y si me entero de que ha hecho una consulta más sobre mi competencia o mis finanzas, Louise y yo tendremos un tipo de conversación muy diferente sobre acoso y abuso de ancianos. Michael también se levantó, sacando dinero de su cartera para cubrir lo que se hubiera pedido. Annie, le dijo a su hermana, eres bienvenida en mi casa si necesitas un lugar para pensar, pero vienes sola y dejas las maquinaciones financieras en la puerta. Mientras caminábamos hacia la salida, pude oír la voz de Henry alzarse detrás de nosotros, discutiendo con los abogados, con Annie, con cualquiera que quisiera escuchar sobre la justicia y los derechos y la injusticia de todo aquello. El sonido nos siguió hasta el fresco aire de la noche, donde fue absorbido por la vasta indiferencia del universo. ¿Cómo te sientes?, preguntó Louise mientras estábamos en la acera, fuera de Francos. Consideré la pregunta cuidadosamente. Dentro del restaurante, mi hija probablemente intentaba salvar su relación con un hombre que la había visto principalmente como un camino hacia dinero fácil. Dentro, Henry aprendía que todavía había mujeres en el mundo que no podían ser intimidadas o manipuladas para que renunciaran a lo que habían construido. Libre, dije finalmente. Por primera vez en meses, me siento libre. Louise asintió con aprobación. Ya. Ahora viene lo difícil, que es decidir qué quieres construir con esa libertad. Reconstruyendo mi vida. 3 semanas después, estaba en mi cocina preparando café para 2, viendo el sol de la mañana pintar patrones geométricos en el suelo de linóleo que Harold y yo habíamos instalado hacía 23 años. La casa se sentía diferente ahora, no vacía, sino pacífica. Había una distinción que apenas empezaba a entender. El timbre sonó exactamente a las 9. Había llegado a apreciar la puntualidad aún más desde lo de Francos, desde que había aprendido el valor de las personas que decían lo que querían decir y hacían lo que prometían. Justo a tiempo, dije, abriendo la puerta para encontrar a Janet Waters sosteniendo una cazuela cubierta y con una sonrisa que sugería que tenía noticias que compartir. Traje la torta de maíz de mi abuela, dijo Janet, sentándose en la silla de la cocina que se había vuelto suya en las últimas semanas. Y escuché algo interesante en el supermercado ayer. Janet había aparecido en mi vida como un pequeño milagro disfrazado de coincidencia. 2 días después de la cena en Francos, había llamado a mi puerta, presentándose como mi nueva vecina, una viuda reciente que se había mudado al dúplex de al lado después de 45 años en la casa donde había criado a 4 hijos. A sus 67 años, Janet era esbelta y enérgica, con el cabello plateado que llevaba en un práctico _bob_ y el tipo de mirada directa que sugería que había visto suficiente de la vida para saber lo que importaba y lo que no. Más importante aún, tenía un don para escuchar sin juzgar y una completa inmunidad al drama ajeno. ¿Qué tan interesante?, pregunté, sirviendo café en las tazas que habíamos elegido juntas en la tienda de antigüedades del centro. Parte de lo que Janet llamó mi proyecto de recuperación. Henry Smith estuvo ayer en el banco, dijo, aceptando su taza con la expresión satisfecha de alguien que disfruta de una buena historia. Aparentemente, estaba bastante molesto porque algunas cuentas estaban congeladas. Me senté frente a ella, notando lo natural que se sentía esto. Tener a alguien con quien compartir un café, alguien que entendía que los chismes podían ser una forma de justicia cuando exponían las verdades correctas a las personas adecuadas. Cuentas congeladas. Parece que su socio comercial descubrió algunas irregularidades en su cuenta de fideicomiso. Algo sobre depósitos de clientes utilizados para gastos personales. Los ojos de Janet brillaron con un particular placer que provenía de ver cómo el karma funcionaba con precisión eficiente. Se dice que podría enfrentar algunas dificultades profesionales. Absorbí esta información con la neutralidad cautelosa que había perfeccionado durante el último mes. Desde lo de Francos, había aprendido que la venganza era más satisfactoria cuando la servía a alguien más que tú. Cuando el universo simplemente se ajustaba para reflejar las consecuencias naturales de las malas elecciones. ¿Y Annie?, pregunté, aunque no estaba segura de querer escuchar la respuesta. Comprando vestidos de novia en los _outlets de Greenville. Aparentemente, la renovación del baño de mármol italiano se ha pospuesto indefinidamente. Nos quedamos en un silencio cómodo por un momento, bebiendo nuestro café y escuchando los sonidos de nuestro vecindario que cobraba vida. Niños caminando a la escuela,
coches arrancando, el ritmo familiar de la vida ordinaria que continuaba a pesar de los pequeños dramas que ocasionalmente la interrumpían. ¿Has sabido de Michael?, preguntó Janet. Ayer, dije. Dijo que Annie lo llamó preguntándole si pensaba que estaba cometiendo un error. Dejé mi taza con cuidado. Le dijo que esa era una pregunta que solo ella podía responder. Chico listo. Hombre listo, corregí. Eso lo sacó de su padre. El teléfono sonó y sentí la familiar opresión en mi pecho que se había convertido en la respuesta automática de mi cuerpo a llamadas inesperadas. Pero cuando revisé la pantalla, mostraba un número que no reconocía, un código de área local, pero no uno de mis contactos. Señora McKinney, la voz era joven, femenina, nerviosa. Soy Diana Reed del Centro Comunitario Meridian. Espero no llamar demasiado temprano. Para nada. ¿En qué puedo ayudarle? Bueno, esto podría sonar extraño, pero nos enteramos de su situación por Louise Qualls. Mencionó que podría estar interesada en algunas oportunidades de voluntariado. Miré a Janet, que escuchaba con la atención educada de alguien que había aprendido que las llamadas telefónicas de otras personas a menudo contenían información interesante. ¿Qué tipo de oportunidades? Tenemos un programa para personas mayores que están lidiando con la explotación financiera. Personas cuyas familias o cuidadores están tratando de aprovecharse de ellas. Louise pensó que usted podría ser especialmente calificada para ayudar. La ironía no se me escapó. Mi propia crisis familiar podría convertirse en la base para ayudar a otros a navegar por traiciones similares. Pero había algo atractivo en la idea, algo que se sentía como convertir veneno en medicina. Cuéntame más, dije. Durante los siguientes 20 minutos, Diana explicó el programa. Personas mayores ayudando a personas mayores, compartiendo estrategias para reconocer la manipulación, recursos para protección legal, apoyo emocional para aquellos que habían sido traicionados por las personas en las que más confiaban. Era en parte un grupo de apoyo, en parte una organización de defensa, en parte un sistema de alerta temprana para una comunidad que era cada vez más blanco de estafadores sofisticados, tanto profesionales como familiares. Nos reunimos los martes por la tarde a las 7, concluyó Diana. Principalmente café y conversación muy informales, pero hemos ayudado a bastantes personas a evitar situaciones como lo que Louise describió. Lo pensaré, dije, aunque ya estaba pensando en ello, imaginándome en una habitación llena de gente que entendía el dolor particular de ser visto como un recurso en lugar de una persona. Después de colgar, Janet me miraba con la expresión de alguien que había reconocido algo significativo. «Vas a hacerlo», dijo. No fue una pregunta. Probablemente. Necesitas algo que sea tuyo. Algo que no tenga nada que ver con ser madre o abuela o víctima potencial. Era exactamente lo correcto que decir, dicho con una sabiduría práctica que había hecho de Janet un regalo inesperado en mi vida. Ella entendía la transformación no como una reinvención dramática, sino como una recuperación gradual de un espacio que siempre te había pertenecido. La tarde trajo otra llamada. Esta vez de Michael. Mamá, quería avisarte. Annie ha estado haciendo preguntas sobre el fideicomiso, específicamente sobre si hay alguna forma de modificarlo. Y le dije que, irrevocable, significa irrevocable, pero ella parece pensar que podría haber lagunas. Menciona algo sobre influencia indebida, sobre Louise presionándote para tomar decisiones que quizás no habrías tomado de otra manera. Sentí un familiar revuelo de ira, pero ahora era diferente, más limpia, más enfocada. No la rabia indefensa de alguien que está siendo atacado, sino la irritación con propósito de alguien cuyos límites estaban siendo puestos a prueba. Déjame adivinar. Dodge. Idea de Henry, probablemente. Pero mamá, ella es la que está haciendo las llamadas. Ella es la que eligió seguir esto. Lo sé, y lo sabía, finalmente y por completo. Annie era una adulta que había tomado decisiones de adulta, y esas decisiones tenían consecuencias que iban más allá de los presupuestos de bodas y las renovaciones de baños. «Hay algo más», dijo Michael con cuidado. Preguntó si creía que cambiarías de opinión si terminaba el compromiso. «¿Qué le dijiste?» Le dije que las decisiones motivadas por el dinero rara vez conducen a la felicidad, pero que su relación con Henry no era realmente asunto mío. Hizo una pausa. También le dije que si quería arreglar las cosas contigo, tendría que empezar por tener una conversación honesta sobre lo que había hecho y por qué lo había hecho. Y me colgó. Absorbí esta información con la misma calma que había traído a cada revelación del último mes. Cada prueba de que Annie había elegido a Henry, había elegido el dinero, había elegido la manipulación por encima de la familia, simplemente confirmaba lo que ya sabía.
que mi hija se había convertido en alguien que no reconocía. Y que protegerme de sus elecciones no era crueldad, sino necesidad. Michael, dije, quiero que sepas que pase lo que pase con Annie, no cambia nada entre nosotros. Eres un buen hombre y un buen hijo, y estoy orgullosa de la vida que has construido. Su voz era ronca de emoción. Sigo pensando que debería poder arreglar esto de alguna manera. Mediar. Encontrar un término medio. Algunas cosas no se pueden arreglar, cariño. Algunas cosas solo se pueden aceptar. Después de colgar, caminé lentamente por mi casa, mirándola con nuevos ojos. La sala de estar donde Annie había jugado con muñecas y luego había llevado novios para mi aprobación. La cocina donde le había enseñado a hacer masa de tarta y donde luego anunció su compromiso con Henry. El pasillo lleno de fotos familiares que de repente parecían la documentación de una historia que había terminado. Pero los finales, estaba aprendiendo, también eran principios. Mañana llamaría a Diana Reed y me ofrecería como voluntaria para el programa del centro comunitario. La próxima semana, Janet y yo conduciríamos a Nashville para visitar el museo que había querido ver desde que murió su esposo. El próximo mes, Louise y yo nos reuniríamos para discutir el inicio de un programa de educación financiera para mujeres de mi edad que nunca habían manejado el dinero de forma independiente. El futuro se extendía ante mí como un camino inexplorado. Y por primera vez en años, sentía una genuina curiosidad por saber a dónde me llevaría. Habría otras cenas, otras conversaciones, otras oportunidades para elegir la dignidad sobre la desesperación, la sabiduría sobre los deseos ilusorios. El vestido burdeos todavía colgaba en mi armario, pero ya imaginaba otras ropas, otras ocasiones, otras versiones de mí misma que aún tenía por descubrir. La mujer que había entrado en Francos hacía 3 semanas había sido la víctima de alguien. La mujer que salió era algo mucho más peligroso para gente como Henry Smith. Era alguien que no podía ser conmovida. Al nuevo normal. 6 meses después de lo de Francos, me encontraba en el salón principal del centro comunitario, observando a 12 mujeres y 3 hombres organizar sillas plegables en círculo. A sus 72 años, Maxim Makovsky se movía con la energía decidida de alguien que había pasado sus años de jubilación descubriendo que la edad era solo un desafío más que superar. Rosa Pratt Kelly, apenas 60, pero cargando el agotamiento de alguien que había estado luchando contra la adicción al juego de su hijo durante años, colocaba cuidadosamente pañuelos de papel en la pequeña mesa en el centro de nuestro círculo. Un gesto práctico que reconocía las lágrimas que a menudo acompañaban nuestras reuniones de los martes por la tarde. Annie llegó temprano esta noche, murmuró Janet, sentándose en la silla junto a la mía. Ella había comenzado a asistir a las reuniones 3 semanas después que yo, alegando que quería aprender a detectar las señales de advertencia de la explotación financiera. Lo que realmente quería era apoyarme, pero Janet tenía un don para hacer que el altruismo práctico pareciera mera curiosidad. Seguí su mirada hacia donde una mujer nueva se sentaba con incertidumbre cerca de la puerta, agarrando un bolso como un escudo. Tenía quizás 55 años, bien vestida a la manera cuidadosa de alguien que alguna vez tuvo dinero, y ahora aprendía a vestirse con un presupuesto. Su cabello estaba perfectamente peinado, pero pude ver los signos reveladores de estrés en la forma en que sostenía los hombros, el ligero temblor en sus manos. Primera vez, dije, reconociendo el tipo particular de dignidad conmocionada que acompañaba a las personas a su primera reunión. Hablaré con ella después. Los últimos 6 meses me habían enseñado que había tantas maneras de ser explotado financieramente como familias dispuestas a racionalizar el robo como amor. Había escuchado historias que hacían que las demandas de Annie parecieran casi pintorescas, hijos que habían falsificado las firmas de sus padres en hipotecas inversas, nietos que habían usado las tarjetas de crédito de sus abuelos para financiar hábitos de drogas, cónyuges que habían vaciado sistemáticamente cuentas conjuntas mientras sus parejas luchaban contra enfermedades. Pero también había sido testigo de recuperaciones que demostraban que la capacidad humana de reconstrucción era mucho más fuerte que la capacidad de destrucción. Louise se había convertido en una leyenda en nuestro grupo, habiendo ayudado a 17 personas a establecer fideicomisos protectores, procesar 2 casos de abuso de ancianos y recuperar casi $200,000 en bienes robados. Buenas noches a todos, dije, dando inicio a la reunión con la autoridad natural que había descubierto en mí misma durante los últimos meses. Para nuestros recién llegados, soy Annie McKinney y esta es nuestra reunión semanal para personas que han experimentado explotación financiera por parte de miembros de la familia. Las palabras todavía escocían, pero era el dolor limpio de una herida que cicatrizaba, en lugar de la agonía infectada de una traición fresca. Había aprendido a asumir mi historia, a contarla sin vergüenza, a usarla como herramienta para ayudar a otros a reconocer su propia valía. Esta noche vamos a hablar de lo que viene después, continué.
Después de que te has protegido, después de que has establecido límites, después de que has detenido la amenaza inmediata, ¿qué viene después? Era una pregunta que finalmente podía responder con autoridad porque la había vivido. El periodo inmediatamente posterior a lo de Francos había tratado sobre el control de daños y la protección legal. Pero el verdadero trabajo había sido más silencioso, más personal. Aprender a confiar de nuevo en mi propio juicio, reconstruir relaciones que importaban, descubrir quién era yo cuando no me estaba defendiendo de los ataques. Para mí, dijo Eddie Chase, un exmaestro de 78 años cuya hija había estado vaciando sistemáticamente su cuenta de jubilación, lo que vino después fue darme cuenta de que podía vivir solo y me gustaba. Asentimientos alrededor del círculo. La independencia era un tema común en nuestro grupo. No el aislamiento feroz que provenía del daño, sino la soledad satisfecha que provenía de elegir tu propia compañía sobre las relaciones tóxicas. Aprendí que no tenía que perdonar a nadie, añadió Seila Phelps, cuyo hijo le había robado la identidad para abrir tarjetas de crédito. Eso fue importante para mí. Todo el mundo decía que tenía que perdonarlo porque era familia. Pero el Dr. Johnson me ayudó a entender que el perdón no es obligatorio para la curación. Michael se había convertido en un consejero extraoficial de nuestro grupo, visitándonos una vez al mes para discutir los aspectos psicológicos del abuso financiero familiar. Sus ideas me habían ayudado a entender que mi culpa por Annie no era un fracaso maternal. Era una respuesta normal a una situación anormal. ¿Y tú, Annie? Preguntó Caroline Franklin, la nueva habitual en nuestro grupo. ¿Qué vino después para ti? Consideré la pregunta, mirando alrededor del círculo a caras que se habían vuelto familiares. Queridos, incluso, estas personas me habían visto llorar, enfurecerme, dudar de mí misma y, gradualmente, volver a encontrar mi equilibrio. Se habían ganado una respuesta honesta. Propósito, dije finalmente. Durante 40 años, mi propósito fue ser esposa y madre. Después de la muerte de Harold, pensé que mi propósito era proteger lo que habíamos construido para poder pasárselo a mis hijos. Pero lo que vino después fue descubrir que mi verdadero propósito podría ser proteger a las madres de otras personas de lo que yo pasé. Era cierto. El trabajo voluntario había evolucionado hacia algo más grande, una práctica de consultoría donde ayudaba a otras mujeres a navegar por crisis financieras familiares. Louise me había derivado varios clientes. Y descubrí que tenía un talento para detectar tácticas de manipulación y ayudar a las personas a desarrollar estrategias de resistencia. ¿Cómo manejas la tristeza?, preguntó la nueva mujer, hablando por primera vez. Su voz era suave, culta, con la particular tristeza de alguien cuya visión del mundo había sido alterada fundamentalmente. ¿Cómo dejas de extrañar a quienes solían ser? La pregunta dio en el clavo de algo que había estado evitando. Porque la verdad era que si extrañaba a Annie. No a la mujer manipuladora en la que se había convertido, sino a la niña pequeña que me traía dientes de león, a la adolescente que me llamaba para pedirme consejos sobre chicos, a la joven que estaba genuinamente orgullosa del matrimonio de sus padres. No creo que dejes de extrañarlos, admití. Creo que aprendes a llorarlos mientras te proteges de ellos. Es posible llorar a alguien que todavía está vivo. La reunión continuó durante otra hora, cubriendo asuntos prácticos, nuevos recursos legales, próximos talleres, historias de éxito de antiguos miembros que habían recuperado sus vidas. Pero esa pregunta sobre extrañarlos persistió, siguiéndome a casa al dúplex donde Janet me esperaba con sopa sobrante y la última actualización sobre su propia complicada dinámica familiar. ¿Cómo estuvo el grupo?, preguntó, sentándose en la silla de la cocina que se había convertido en suya en las últimas semanas. Bien. Duro. Una nueva mujer preguntó sobre extrañar a la gente que solían ser nuestras familias. Janet Ascencio lentamente. A sus 67 años, había sobrevivido a los intentos de sus propios hijos de presionarla para que vendiera su casa y se mudara a una residencia asistida, no porque necesitara cuidados, sino porque querían acceso a su patrimonio. Su solución había sido mudarse al dúplex de al lado del mío e informarles que su herencia ahora se estaba gastando en su felicidad. Hablando de gente desaparecida, dijo con cuidado. Michael llamó. Annie tuvo a su bebé. Las palabras me golpearon como un puñetazo físico, aunque las había estado esperando durante semanas. Una nieta, me había dicho Michael anteriormente, que nacería a finales de octubre, según sus cálculos de los anteriores anuncios de embarazo de Annie. ¿Cómo está ella?, pregunté, aunque no estaba segura de si me refería a Annie o al bebé. Todos están sanos. 3 kilos y 200 gramos. La llamaron Eleanor. Eleanor, el nombre de mi madre. La manipulación era tan transparente, tan calculada, que me sentí momentáneamente mareada por la audacia de ello.
Michael dijo que Annie le pidió que te llamara, continuó Janet. Quería que supieras que el horario de visitas es flexible y que le gustaría mucho verte. Me quedé en silencio, sintiendo el tirón del instinto de abuela, luchando con la sabiduría duramente ganada de los últimos 6 meses. Una parte de mí quería correr al hospital para abrazar a esta nueva persona que compartía mi ADN, para perdonar todo por la oportunidad de ser parte de su vida. Pero había aprendido a desconfiar de mis respuestas emocionales inmediatas, a examinarlas en busca de signos de manipulación, tanto externa como interna. ¿Qué crees que quiere?, pregunté. Creo que quiere usar al bebé para reabrir las negociaciones sobre el fideicomiso. Probablemente era cierto. En los meses transcurridos desde lo de Francos, Annie había hecho varias aproximaciones indirectas. Mensajes a través de Michael, tarjetas de mi cumpleaños, encuentros cuidadosamente orquestados en lugares que ella sabía que yo frecuentaba. Cada contacto había llevado la sutil sugerencia de que la reconciliación era posible si yo estaba dispuesta a ser razonable con ciertos arreglos financieros. El bebé no es responsable de las decisiones de sus padres, dije, más para mí que para Janet. No, no lo es. Pero tú tampoco eres responsable de protegerte de las decisiones de sus padres. A la mañana siguiente, llamé a Louise. He estado esperando esta llamada, dijo sin preámbulos. Annie tuvo al bebé. Sí. Y ahora tengo que decidir qué viene después. ¿Qué quieres que venga después? Era la pregunta que me había estado haciendo desde que Janet me dio la noticia. ¿Qué quería yo? No lo que Annie quería. No lo que Michael pensaba que era mejor. No lo que la sociedad esperaba de las abuelas. ¿Qué quería yo realmente? Quiero conocer a mi nieta, dije lentamente. Pero quiero hacerlo en mis términos, con límites claros y sin exponerme a la manipulación. Eso es posible, dijo Louise. Podemos organizar visitas supervisadas a través de Michael. Podemos establecer protocolos claros sobre qué temas están fuera de los límites, qué comportamientos terminarán las visitas, qué consecuencias seguirán si se violan esos límites. Y si Annie se niega a esos términos, entonces sabrás exactamente cuál es tu posición con ella. Y lo que es más importante, sabrás que te protegiste mientras dejabas la puerta abierta a una relación genuina si alguna vez decide cruzarla. Esa tarde, redacté una carta a mi hija. No la airada diatriba que había escrito y reescrito en mi cabeza durante los últimos meses, sino una declaración clara y tranquila de límites y posibilidades. Annie, comenzaba. Me gustaría mucho conocer a Eleanor y tener una relación con ella a medida que crezca. Sin embargo, cualquier contacto entre nosotros debe respetar los límites que he establecido para mi propio bienestar. Estoy dispuesta a visitar a Eleanor en presencia de Michael por periodos limitados, con el entendimiento de que cualquier intento de discutir el fideicomiso, mis decisiones financieras o viejos agravios terminará la visita de inmediato. Si puedes aceptar estos términos, por favor haz que Michael organice nuestra primera reunión. Si no puedes, espero que lo reconsideres cuando estés lista para priorizar la relación de Eleanor con su abuela por encima de tu relación con mi dinero. Siempre amaré a la hija que fuiste. Ya no estoy disponible para ser victimizada por la persona en la que has elegido convertirte. Con esperanza de tu crecimiento y límites para mi protección, mamá. Sellé la carta antes de dudar, luego caminé hacia el buzón con la satisfacción de alguien que había aprendido la diferencia entre rendirse y establecer términos. El futuro aún estaba sin escribir, pero yo lo escribiría en mis propios términos, con mi propia pluma, con mi propia voz. Y si mi nieta quería ser parte de esa historia, sería recibida con amor, sabiduría y la feroz protección de una abuela que había aprendido que el mayor regalo que puedes dar a un niño es el ejemplo de una mujer que no puede ser conmovida. Ahora, me da curiosidad saber de ti, que escuchaste mi historia. Por favor, comenta qué parte te gustó de la historia y suscríbete para más videos sobre sesgos diarios.